Sobre sacos y la función pública hay muchos cuentos. Uno de ellos es el tipo que con su primer sueldo se compró un saco, ¿no? Y fue y colgó el viejo en el perchero. Entonces cuando preguntaban, ¿y Fernández? Dice, no sé. Dice, pero el saco está colgado ahí. Y después el que se refiere Veledo es el hombre que está haciendo uso de la palabra en un discurso. Dice, sepa, dice que en este saco no ha entrado un peso de coima. Entonces le gritan desde el público, le gritan, ¿está estrenando saco o guaso? Hay muchos de eso y algunos hasta verídicos. Hay algunos que son verídicos. El intendente de Cerro Largo. ¿Eh? Sí, pero ¿cómo era el nombre? El Nano. Que llegó a decir en un discurso, dice, el pueblo sabe, mi señora puede ser que no, dice, pero el pueblo sabe que nunca lo he engañado, dice. Es verídico, casi, como todos los cuentos, son casi verídicos. Hoy venimos a hablar de eso, pero lo primero que venimos a hablar es sobre un infundio que se comentó en el WhatsApp sobre que aprenden conmigo. Es decir, acá venimos a lo que es el nombre de mi función, que me encantó, voy a repetirla. Yo soy un ASC, soy un animador sociocultural. Ahí está. Si ustedes no me tuvieran en este horario de las 4 de la tarde, estarían desanimados. Mi función es venirle a darles ánimo. Pero mi función de animador sociocultural es tratar distintos temas. Y en el grupo de WhatsApp se planteó un infundio acerca de las cosas que aprendían acá. No, aprendemos todo. Digo, a partir de los hórreos salió el tema de unas alcancías del Banco de Galicia. Entonces, el tipo que no conocía de eso salió a averiguar qué era eso. Esto es una alcancía del Banco de Galicia con forma de hórreo. Esto es una página de Instagram. Antiguas alcancías de plástico rígido, Banco Territorial, que desconocía la existencia del Banco Territorial, ¿no? Y Banco de Galicia. Banco de Galicia sin llave, aparentemente tenía una base, medidas 11,5 centímetros por 6 por 9 centímetros, vendidas. Se vendieron las dos. Miren qué bonitas. Vamos a empezar por la del Banco Territorial. Desconocía la existencia del Banco Territorial. ¿De qué año sería? Y estás hablando... Déjeme fluir y vamos a llegar a... No las compré. Soy un coleccionista de muchas cosas, es decir, tengo algunas para mostrarle, tengo una para mostrarle hoy, pero no es de esta ni de esta antigüedad. Esta es la del Banco de Galicia, parece que de plástico rígido y con un color impactante. Tiene billetes uruguayos y billetes argentinos. No sé el que la vendía era un uruguayo. Acá abajo tenía para abrir, como las alcancías. Y a través de esa investigación llegué a esta página, numismática del Banco Central del Uruguay. El Banco Central del Uruguay exhibe de manera rotativa su colección de alcancías de bancos privados nacionales. Se cuenta que estas alcancías eran entregadas a niños y niñas como manera de fomentar el ahorro, conservándose la llave en poder del propio banco. Desconozco si era así efectivamente, ¿sí? En sexto año le daban ¿En sexto año te daban la alcancía? Sí, Ven que aprendo. No, pasa Esta es del Banco República. ¿Eh? 1764 a 1964.
y tiene la apertura ahí. Algo tiene adentro, digo, yo la compré, ¿no? Esa particularmente no recuerdo, supongo que Tristán Narvaja la debo haber comprado. Pero fíjense las que aparecen acá. Banco de trabajo italoamericano, esta que está pasando ahí, que es del Bro. Banco de transatlántico. Sí, bueno, ¿ven? ¿Y sabían de la existencia de un banco de Salto? Y con naranja. Con naranja. Tenía un móvil que pagaba sueldo, no sé qué cosa, era un único a veces. El banco, un accionista del Banco de Salto. Al lado de la confitería París, es mucho más viejo. ¿Viste cómo enseñan acá? Esto es animación permanente. El Banco Central tiene 582 alcancías, 206 pertenecen a entidades uruguayas y el resto son de procedencia extranjera. Pero fíjense, Banco Rural salió, si está Salto, está Paysandú, ¿verdad? ¿No? Es decir, si tenemos un intendente de rehén allá en Israel, en un búnker, si está el de Salto, está el de Paysandú y viceversa. Llegaron en taxi los dos cruzando el puente. Banco Palestino. Cruzaron el puente a pie. Porque después de una experiencia en un búnker, debes querer volver a tu casa. Bancos del litoral. No, los diseños están preciosos. Banco de crédito. Esta creo que la conocimos todos, ¿no? Es decir, en casa había una de color verde, verde estampado así. La Caja Obrera, que fue la primera que tuvo alcancías de este tipo. En 1905, una firma americana le ofrece al Banco República, el Banco República no se muestra interesado, y la Caja Obrera termina comprando 5.000 a una fábrica de Chicago, que las van entregando numeradas del 1 al 5.000. Banco de crédito. Muchos de estos bancos yo no los conocí. Esta es la que está pasando ahí. Esa es la que está pasando. Esta es la alcancía. Y este es el monumento a Artigas de Zorrilla de San Martín, que está en la sede central del Banco República, en Cerrito entre Piedras, en Zavala. ¿Ah? Muy bien. Ahí está la inauguración. Zavala y Solís, Zavala entre Piedras y Cerrito. Piedras es la paralela a Cerrito. No, pero eso lo escribí yo. Si lo tengo que corregir, lo corrijo. No se me cae ninguna prenda. Esquina cruzada con el 16. Esquina cruzada con Elisa Francisco. San Francisco. No sé las calles. Perfecto. Creo que es una opción. Zavala 1520. Esta es la foto de la inauguración. El monumento fue obsequiado por los funcionarios del Banco República en el cincuentenario de la institución del GRO y fue inaugurada el 19 de junio de 1949. José Luis Zorrilla de San Martín con su hija. Esta es China Zorrilla. La conocimos, sí, la vimos en televisión y en cine más grande, pero ya actuaba en teatro en esa época. Y Zorrilla de San Martín hizo el dibujo de muchos del papel moneda que utilizamos, ¿cierto? El Artigas, la República, el Indio, y particularmente esta me llamó la atención, Juan Díaz de Solís y la entrada de las carabelas en el Río de la Plata y con el Cerro de Montevideo al fondo. Todo eso es un diseño de Zorrilla de San Martín. Bueno, vive y aprende, por eso digo, a partir del hórreo y de la caja de la alcancía, llegamos a eso.
a un artículo que dice el eco digital, las alcancías en la época de Uruguay en que era más importante guardar que gastar. Es muy interesante porque en el eco digital tienen ese artículo y al lado dice, hoy tenés tu moto nueva, solicitá 80.000 pesos si vos elegís la cuota. Es decir, me está diciendo, en esa época tal cosa, ahora tal otra. Banco de San José, Banco de la República, esa, ¿eh? ¿De León? Parece un Oscar de siquiera. Parece un Oscar. Parece un Oscar. Lo cierto es que en 1906 en Latinoamérica Uruguay es pionero en la introducción de estas alcancías. Se las entregaban en sexto año entonces a los niños. Al de que era abanderado, ¿viste? Ah. ¿Y la llave estaba en el banco? La llave estaba en el banco. ¿La llave estaba en el banco? Sí. La llave de la alcancía para que... Le abrían una cuenta y él tenía que seguir ahorrando. Perfecto. Era un ahorro compulsivo, como Diga, Pedro. Hablando de ahorro compulsivo, ¿me Sí. acuerdo de la Caja Nacional de Ahorro Postal? Sí, de eso me acuerdo, sí. Había unos sellitos que nos daban un sellito y compraban que salía un peso, 50 pesos, no sé. Es decir, valores que fomentaba la sociedad en la que nosotros nos criamos. Es decir, el ahorro, la mesura, justamente no. Hoy tenés tu moto nueva, signo de exclamación, comprala ya. Bueno. Gomensoro y Castel, esto es diciembre del 2023, Banco Transatlántico del Uruguay, bastante cascoteada el banco y la alcancía, y se vendió en 800 pesos, año 2023. Mercado Libre, Banco de la República, 1.000 pesos. Alcancía antigua, Banco de la República Oriental del Uruguay, usado. Me aclara de que es usado. Me aclara de que es usado. Anda de regalo a un nieto ahora con una alcancía para fomentar el ahorro. Empieza a hacer así, a ver si pasa. Y así. El ahorro era la base de la fortuna. Tenías varios dichos conducentes a lo mismo. El casado casa quiere, es decir, los ladrillos, los primeros ladrillos. Museo del Juguete. Museo del Juguete. Distintas alcancías, Banco Pan de Azúcar, Banco Hipotecario, Banco del Norte, Banco de la República. El transatlántico, Vagón de guita. La chanchita con el Banco de la Caja Obrera. Esto es Museo del Juguete. Creo que tengo la dirección acá. 25 de mayo 230 Montevideo. Museo El Juguetero, primer museo de juguetes antiguos. Muy linda sala. Juguetes. Ya están anotando, me parece muy bien. Podemos hacer una excursión como van con mi hermano. Van todos con mi hermano Mario. Ahí está. Van todos con mi hermano Mario. Martes a viernes de 10:30 a 17. ¿Dijiste 25 de mayo? 25 de mayo 2:30. Entrada a 200 pesos. Relacionado con la alcancía estaba esto otro, que eran la libreta de ahorro. La libreta de ahorro. Bueno, miren este animador, todas las cosas que despertó su curiosidad de coleccionista impertérrito y compulsivo, a partir de eso. Y dije, bueno, y la única que yo tengo es esta. De estas, estoy seguro que tuvimos alguna otra, y tengo la estatua de Artigas que en algún momento la vendieron separada y la compré. Esa la tengo,
está junto con los soldaditos de plomo. Eso no forma parte. Ah, claro, eso es un lugar, un coto privado. Es un coto privado. Está ahí rodeada de blandengues con banderas uruguayas y demás. Todos soldados. ¿No fuiste quedando en el Museo del Soldadito de Plomo en Valencia? No. ¿Valencia no? No, hay que hacer tu paseo. En el rastro estuvimos buscando soldados de plomo, encontramos soldados de plomo. Sí, eso es un lugar recurrente que tiene en mi cabeza, que siempre está buscando ese tipo de cosas. ¿Y quién los limpia después? Te dije que eran míos. ¿Quién paga el mueble donde están ellos? Ah, eso es a media, todo eso es a media. ¿Quién paga a los soldados? También es a media, pero son míos. La limpieza es suya. Y el orden también. Y los domingos que los bajo y los pego y los ordeno y los cambio de escenario también. Ustedes colaboraron el año pasado. Sí, pero no sabíamos que era para eso. Entendíamos Y si que no, era si no me castrabas. Ya, en mis intenciones, digo. En mis intenciones. Bueno, y eso fue lo que aprendí en estos días que transcurrieron desde que apareció el hórreo con una forma de alcancía para un banco. Desconocía muchos bancos. Recordé otros que no tenían transmisiones radiales de la década del 60. Popular es su nombre, popular es su arraigo. Banco Popular del Uruguay. Antes de un corder, campo afuera, tractores Leyland, 3 toneladas y media. La Virsinalco. Empecé a recordar transmisiones radiales para ver si enganchaba alguno de esos bancos, pero no. El único que apareció fue el Banco Popular del Uruguay. Tenemos un tema nuevo. Hoy tenemos un horario recortado por festejos. ¿Y a quién traemos? Traemos a un escritor uruguayo, humorista, Julio César Castro Juseca. Esas son las tapas identificatorias de muchos de sus libros. Algunos andan por acá. Don Verídico se la cuenta. Entre tanto cuento, conversando con Don Verídico. Y uno póstumo que se llama Nadie entiende nada. Nadie entiende nada. En el cual la tapa, después la tenemos por acá, la tapa. La tapa es un dibujo de Hermenegildo Sabat. Un dibujo de Hermenegildo Sabat. En cierta manera, estamos en presencia de un escritor al cual el personaje que crea ese escritor se apropia de la imagen del autor. Es decir, si uno ve esta cara, que es la cara de Julio César Castro, pero ahí está devenido o transformado en el narrador de los cuentos. Narrador de los cuentos, hoy insistí mucho sobre que los cuentos eran verídicos, en referencia al nombre que elige el cuentista para su narrador, que es Don Verídico. Don, el superlativo del uso campero, y verídico, es decir, contando cuestiones disparatadas, toma el nombre de algo que es verídico, a pesar de que es inverosímil muchas veces las cuestiones que suceden, ¿no? A pesar de un gaucho que le ponga resortes a su caballo porque le gusta saltar alto, ¿no? y que el animalito de Dios, una vez que empieza a saltar, va viendo que cada vez salta más alto hasta que en determinado momento pasa una nube. Entonces, una cuestión es inverosímil, sin embargo,
el personaje que la está contando, el otro yo del autor, ese narrador que se inventa, se apropia de un nombre, don verídico, como que nos está contando historia cierta. Y si quiero pensar en Julio César Castro, la imagen que me viene es del propio Julio César Castro en el personaje, metido en el personaje, como un personaje que se come a su autor, lo devora, se apropia de él. A pesar de que los cuentos de don Verídico después fueron interpretados por Landricina, por ejemplo. Pero esta que está acá es la imagen de Julio César Castro contando los cuentos en la radio y en la televisión, ¿sí? Bueno, en la imagen que vimos en la televisión. Y parece que el destino de aquellos interlocutores de Julio César Castro como don Verídico terminaba que iban a ser diputados. Gerardo Sotelo, María Inés Ovaldía, ¿no? Terminaron de diputados. Es decir, eran gente que armaba con don Verídico sus programas, contándolos en Canal 10 y en CX14 y en la 30, ¿no? En la 30, en el caso de Sotelo. Pero lo cierto es que don Verídico lo va a tomar Landricina, lo va a hacer con Larrea en Radio Nacional en Argentina, y lo va a hacer en teatros y lo va a hacer en videos también. Esta otra estética de acá la vamos a ver después, es una producción nacional que la pueden encontrar en YouTube, hechos con marionetas, hechos con marionetas y personajes de animación. Solo cuatro episodios, 4 cuentos van a tener de don Verídico. Estamos hablando de un personaje y de cuentos conocidos, ¿cierto? Pienso por muchos de nosotros. Y el lugar de encuentro es el boliche del resorte. El boliche, el resorte. Y el propio autor va a decir, estábamos viendo Almanaques de Alpargatas, este sí es de Molina Campos, de 1931, y es una escena de una pulpería. A diferencia del boliche común y corriente, que tiene un mostrador y tiene un cantinero, un bolichero, alguien que se encarga de vender las bebidas y de cobrarlas, el boliche, el resorte, no va a tener intercambio de dinero, no va a tener un bolichero, sino que lo que va a haber es un staff permanente. Ahora vamos a recorrerlo, pero el propio autor nos dice, es un boliche medio fantasmal porque no tiene ubicación geográfica permanente. Lo dice el autor. Yo nunca supe, broma aparte, ¿no? del propio autor, yo nunca supe si está en la orilla del pueblo, en medio del campo o en el pueblo mismo. Es decir, las cosas suceden ahí porque todo lo que ocurre en el pago tiene la reunión en el boliche del resorte. Algunos de sus libros tienen como título esto: La Dubija, el Tape Olmedo y un quesito para picar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la Dubija es un personaje femenino que va a estar en el boliche. El Tape Olmedo también es un... Julio César Castro va a decir que la Dubija, el Tape Olmedo y el Pardo Santiago son el elenco permanente del boliche. El elenco permanente del boliche. Entonces, en La Vuelta de don Verídico, por ejemplo, simplemente estos son fragmentos que les traje como para entrar en calor. Entonces dice, uno muy forastero, es el título, uno muy forastero. Atentos, y este epígrafe acá, atentos a que este cuento bien pudo no ser escrito. Es decir, puede ser que nadie lo hubiera escrito, que yo no hubiera tenido voluntad de escribirlo, me está diciendo el autor, o no hubiera tenido la capacidad de escribirlo, o que nadie lo hubiera plasmado en papel. Atentos a que este cuento bien pudo no ser escrito, bien puede no ser leído, es decir, es responsabilidad suya lo que haga de ahora en adelante, que es la sabiduría del autor. Es decir, una vez que el cuento está escrito, el cuento ya no le pertenece más, ahora es del destinatario, del lector o del que lo va a escuchar en la radio o el que lo va a ver en el programa de televisión. Ya no es más mío. Puede no ser leído.
Bien pudo no ser escrito, bien puede no ser leído. Me llamó la atención ese epígrafo, me gustó para mostrárselos porque es un personaje que nosotros asociamos mucho con Don Verídico, pero Julio César Castro es mucho más que eso. Es mucho más que eso, y ciertas lecturas póstumas sobre todo nos demostraron de que sí, que no, que era mucho más que eso. El que supo tener problemas, no voy a adoptar el tono campero que me dicen las palabras con sus recortes, pero no voy a intentar ni siquiera acercarme a la lectura del propio Julio César Castro ni de Landricina. El que supo tener problemas con los forasteros fue Catastrófico Pelambre, el casao con victimaria pluf. Esto es una característica de los cuentos de Don Verídico escritos por Julio César Castro. Es decir, los personajes van a tener unos nombres inverosímiles, es decir, disparatados. Pero Don Verídico es el que me lo está diciendo. Entonces, ¿por qué no creer que puede haber un apellido Pelambre y tener a un crío que le pusieron Catastrófico? ¿Está? Catastrófico Pelambre. Casado con victimaria pluf. Y esto es una característica de los cuentos de Don Verídico escritos por Julio César Castro. Un comienzo abrupto. Es decir, no me adornó la entrada en escena, sino me dice, el que supo tener problemas con los fondantes, como que yo estoy tomando una conversación que viene iniciada, ¿cierto? Me aclaró arriba, es decir, bien pudo no ser escrito esto, así que puede no ser leído, tú hazte cargo. El que supo tener problemas con los forasteros fue Catastrófico Pelambre, el casao con victimaria pluf. Se topó con cuánto forastero cayó al pago. Menos con el que se le llevó la mujer por el fondo la única vez que él entró por el frente. Es decir, me está describiendo a un personaje que conoció a todos los forasteros que llegaron al pago, menos el que se le llevó la mujer, claro. ¿En qué circunstancias se le lleva a la mujer? Cuando él entró por el frente, entra a la casa por el frente y la mujer se le va con el forastero por el fondo. Si este es su primer contacto con Don Verídico, esto es este narrador presentando el caso. El presentando el caso es un principio abrupto, como si esta conversación ya viniera de largo, y luego esos nombres que son bien emblemáticos de los cuentos de Don Verídico, y una situación que uno dice, ¿puede pasar? Y sí puede pasar. El hombre conoció a todos los forasteros, menos, se cuidó de todos los ladrones, menos del que lo robó. Bueno, sí, nos pasa. Y el forastero que más lo impresionó fue el que llegó una tardecita al boliche del resorte. ¿Y por qué le seleccioné este fragmento? Por la forma en que está presentado el boliche del resorte. Estaba todo el mundo tranquilo, desagotando una damajuanita de pintillo y hablando de la vida y el corazón. Estaba todo el mundo tranquilo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban dedicados a desagotar una damajuana, a bajar de nivel a esa damajuana. Estaban tomando vino, que es lo que corresponde a un tintillo, que es lo que corresponde a un boliche. En un rincón, el Tape Olmedo le hacía punta a un palito. Actividad por demás tranquila, nos dijo que todo el mundo estaba tranquilo. Más acá, la Dubija, el personaje femenino, siempre va a tener ese toque de ternura. Figuraba que se pintaba las uñas con pétalos de rosa recortada. Y Rosadito Verdoso, un ser que siempre está comiendo higos, vaya usted a saber, pero se llama Rosadito Verdoso, por parte de padre, va a tener un hermano que es Azulito Verdoso, y el padre que se llamaba algo como Grisáceo Verdoso, pero lo cierto es que son los Verdosos, y Rosadito Verdoso pelaba unos higos, no estaba comiendo higos, que es lo que habitualmente hace. En la punta del mostrador, otro personaje que siempre está presente, el Barcino, el gato Barcino, roncaba como un bendito. Las arañas tejían sus telas en silencio, mientras el pulguerío andaba por ahí saltando de vicio. Y esa es la imagen del boliche.
Esa es la imagen del boliche. Es decir, incluso en esta descripción que es muy completa, nos falta el Pardo Santiago, ¿no? Porque está la Dubija, el Tapio Olmedo y nos falta el Pardo Santiago. Pero no importa, me pareció interesante traérselo. No sé si se ve bien, digo, pero en los personajes de animación, en esa serie de animación uruguaya que se hizo, este es el gato que está mirando a la araña en la telaraña, está una dama Juana de Vino, y atrás, no sé si lo notan, hay un almanaque de alpargata que no es de Molina Campos, sino que es justamente del autor que estuvimos viendo las láminas anteriores, que esta se llama Sábado Inglés y representa distintos juegos de mesa y boletas de turf que están cerrando un sábado inglés. Lo cierto es que comienzos de cuento en la vuelta de Don Verídico. Al otro día cayó por el boliche El Resorte. Estaban la Dubija, el Tapio Olmedo, Bugambilio Hito, Demente Sosiego, el Pardo Santiago y extranjero propio, el menor. Extranjero propio, el menor. Mamaos por unanimidad. Eso es una situación que también puede estar presente en el boliche del Resorte. Estos son distintas entradas en el tema del boliche en diferentes cuentos. La noche que llegó al boliche El Resorte, estaban tomando unos vinos con salame y mermelada para picar. El vino es infaltable. ¿Qué se puede agregar? Salame, mermelada. El Tapio Olmedo, la Dubija, periférico litigio. Es que los nombres ya mueven a la risa, porque es inconcebible que un muchacho se llame periférico. Es decir, ¿cómo le vas a llamar en la escuela? Y la mamá de periférico se casó con un tipo, o se juntó con un tipo que se llamaba Litigio de apellido. Entonces, ¿qué va a ocurrir a partir de esos apellidos inconcebibles? Va a crear situaciones también inverosímiles. Sin embargo, el que me lo cuenta es un tipo que es un don, es decir, está situado en una posición de destaque y de nombre verídico. Una noche en el boliche El Resorte estaban la Dubija, el Tapio Olmedo, el Pardo Santiago, Rosadito Verdoso y Genérico Flotante, jugando al valero por cigarros. Mamá y jugando al valero, es decir, Pedro completó la escena. Estaban jugando al valero, a invocar un valero por cigarro. La cosa fue cuando insondable público llegó al boliche El Resorte, tomando unos vinitos mansos. Estaban Tolón Maceta, la Dubija, el Tapio Olmedo, el Pardo Santiago, Rosadito Verboso, Peripecio Crujiente, y en aquella punta del mostrador el Barcino durmiendo a pata suelta. Entonces ahí tenemos armados los personajes. Otro comienzo del cuento, la carretilla. Pero más paseandero que futuresco Talón, difícilmente. Salió así porque siempre lo estaban mandando a pasear. Y era hombre muy obediente. La última vez que lo mandaron de paseo fue en el baile que dio el viejo Maldito Sofreno. Maldito Sofreno. Cuando el santo de su hija mayor, Butulina Sofreno, que a la vieja le decían Silencio, porque eran 5 hermanos y ella era una santa. Este lo elegí particularmente por la fecha de ayer, por Gardel. Es decir, siempre necesitamos claves para interpretar. Eran 5 hermanos y ella era una santa y le decían silencio a la mamá. Si vamos al tango de Gardel, silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa.
¿Cuál es la historia que me está contando? Me está contando una historia que eran 5 hermanos, ella era una santa, eran 5 besos que cada mañana, una viejecita de cara muy blanca, rozaban muy tierno las hebras de plata de esa viejecita de canas muy blancas, eran 5 hijos que al taller marchaban. Lo cierto es que Gardel me va a cantar una historia espantosa, espantosa, es decir, ¿por qué le oímos en todos los 60, le oímos a los tangos? Porque tenían una letra inconcebible también, ¿cierto? Esto no era un bajón, eran 5 hijos que besaban a la mamá, pero en determinado momento un clarín se oye, peligra la patria y al grito de guerra los hombres se matan cubriendo de sangre los campos de Francia. Entonces, es decir, esta era la generación que había vivido la gran guerra, la guerra que iba a terminar con todas las guerras, y esta era la historia de una madre con 5 hijos, y los 5 hijos, hoy todo ha pasado, renacen las plantas, un himno a la vida los arados cantan, y la viejecita de canas muy blancas se quedó muy sola con 5 medallas que por 5 héroes la premió la patria. Me espanto, con letra y música de Gardel y Lepera y un tal Horacio Petorossi que no pasó, que nos quedamos con Gardel y Lepera. Pero Petorossi es un apellido como para... Petorossi, ahí tenés. Más allá de ese verso inicial, silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Es un verso que me está dando una perspectiva muy sólida. Después una historia muy desgarradora. Lo cierto es que el narrador me va a meter a Butulina Sofreno, que a la vieja le decía en silencio, porque eran 5 hermanos y ella era una santa, y me refiere y me remite al omnipresente Carlos Gardel y su tango Silencio. En ese baile futuresco, ¿se acuerdan que lo mandaban a pasear? Se pasó echándole el ojo a una moza y dale echarle el ojo, se lo echó tanto que casi se le duerme. Para sacar a bailar tenía unos aprontes que cuando sacaba la china ya se había casado con otro. Este es el narrador, este es el autor, Simplemente les quiero leer algo para que, y en época de guerra casi permanente como la que estamos viviendo, esto está escrito, esto es un verso, esto es un libro de cuentos de edición póstuma, es decir, no lo publicó él en vida, sino que lo publicaron los familiares, con escritos de él. Y este escrito se llama Vuelan aviones sobre Bagdad. ¿Y a qué remite? Remite a la guerra de Irak. Y tiene unas reflexiones que me gustaba compartir con ustedes antes de entrar en... Me dicen a qué hora cortamos. ¿De qué año es ese libro? Este libro, yo creo que es del 2003-2004, porque él muere en el 2003. Enseguida que muera. Bueno, si demoro mucho, se pierde la gracia. Y aparte, después de todo lo que nos reímos, esto otro es un bajón. 137. Pero para que veamos que Julio César Castro no solamente era un contador de cuentos graciosos. En el libro de los abrazos, Eduardo Galeano cuenta que un padre, albañil y revolucionario, es interpelado por su pequeño hijo. Papá, si no fue Dios, entonces ¿quién hizo el mundo? Y el padre respondió dulcemente, hijo mío, el mundo lo hicieron los albañiles. Esta noche, mientras veo por televisión que están bombardeando desde el cielo la milenaria ciudad de Bagdad, pienso en mi padre que era albañil y fabricaba un mundo cada día. Con él, después de cenar, salía tomado de la mano a la parte más oscura del fondo de casa a mirar las estrellas. Él me señalaba la Vía Láctea, la Cruz del Sur, las Tres Marías, los 7 cabritos. Me contaba historias increíbles de estrellas apagadas que seguían enviando su luz, de distancias y siglos de silencio.
En las noches claras me mostraba, señalando con un dedo como si se tratara de manzanas al alcance de la mano, los cráteres de la luna llena. Me hablaba de giros de planetas y del hombre, siempre del hombre. Decía que en el hombre estaba todo el universo, albañil loco, hacedor de discursos de fuego en los andamios, fartacho en mano, arengaba ladrillos y dibujaba con cal un hombre nuevo, levantaba palacios de mármol y habitaba casillas de lata. Sabía bien de lo que hablaba, sin escuela, le recortaba las horas al descanso para alimentar su hambre de libros que lo ayudaran a entender tantos asuntos. Yo no lo veré, pero mis nietos sí, decía el loco soñador de mundos nuevos, mundos buenos. Ahora, cuando los aviones de guerra surcan los cielos de Bagdad, lo recuerdo explicando las estrellas, el canto ferruginoso de los grillos, el croar de las ranas en los charcos. Lo recuerdo compartiendo su asombro por esa guiñada en la panza de la luciérnaga, chisporrotear entre los pastos de la noche. La naturaleza, decía, y se iluminaba. Ateo, se quitaba el sombrero para entrar en iglesias y cementerios a contemplar las obras de arte. El color, la arquitectura, la luz, todo el misterio. Se le iban los ojos, pintaba, dibujaba. Manos heridas de Portland, macete y cortafierro, antes de tomar lápices o pinceles, se las suavizaba con una mezcla de aceite, azúcar y limón. Hubo también una guitarra que a falta de estuche mantenía envuelta en una manta. Cada tanto le sacaba una milonga, un estilo, un asunto entre los dos y la guardaba. Apago el televisor cargado de bombas, humo y fuego y salgo a mirar la noche. Son las mismas estrellas de mi viejo, la misma luna. Ignorante de muertes y distancias, sin ambición, el universo cumple sus movimientos infinitos. Esta noche, ha dicho el noticiero, modernos aviones de guerra han descargado toneladas de bombas inteligentes sobre la ciudad de Bagdad, hecha, como el resto del mundo, por los albañiles. Mi viejo, parado en el andamio de una nube, cargado de razón, arenga todavía. Para que veamos que Julio César Castro no era solamente un narrador de cuentos graciosos, sino que era un narrador de su realidad. Y lo primero que hace el narrador es mirar su mundo. Incluso, si hay algo que tenemos que decir de Julio César Castro, era que era montevideano, que nació y murió en Montevideo, y que el contacto que puede haber tenido con el campo profundo que describe en el boliche del Resorte y con Don Verídico, son de sus estadías en la estación Atlántida con su tío. Martín Fierro fue escrito por un señor de ciudad también, es decir, el estilo y el tema que ese narrador tome y toque es una cuestión propia de él. De este material que les estoy entregando toman las dos hojas y se las quedan, ¿sí? Porque son dos hojas para cada uno de ustedes. Son dos hojas distintas. Y no hay mucho material de fútbol, pero vamos a tener un partido de fútbol en el boliche de Resorte, que es el que relata el primer cuento que aparece ahí, que se llama Terronazo versus Aperiá. Perdón, acá dice que a qué hora es el partido. Partido por la mitad, esa. No me hagas sufrir. Matame, pero no me hagas sufrir. Terronazo versus Aperiá. Sí, agarrar dos hojas, ¿verdad? Porque son varios cuentos, Dos hojas. Y hacemos este cuento y cortamos. ¿Está? Jugamos así. Tienen que sobrar 12, de acuerdo a mis cuentas.
qué año hizo Viaje al Mar? Buena pregunta. Un poco antes de morir. El viaje, no mucho antes, es decir, el Viaje al Mar tendríamos que buscar en qué año fue. Hace un personaje que se llama 7 y 3. El 7 y 3. Es casi co-guionista de Él tuvo muchos trabajos. Uno de los trabajos que tuvo fue hacer de uruguayo en Argentina. Es decir, para la representación de un cuento de Borges que se llama El Muerto, que se desarrolla en Tacuarembó, él se presenta, está acá. Va a haber sin trabajo. 2003 murió. Y la película también es de 2003. Sí, se filmó y después se movió. 8 de agosto. Bueno, se los busco así no perdemos tiempo, digo, pero él va a ver a un uruguayo residente en Argentina buscando a ver qué posibilidades tiene de trabajar, y cuelga el teléfono y le dice, tengo a la persona, lo llama por teléfono a la otra persona y dice, tengo a la persona indicada. Y lo que tenía que hacer era dar ciertos parámetros uruguayos a alguien que iba a rodar un cuento de Borges que se llama El Muerto y que se desarrollaba en Tacuarembó. Pero no me acuerdo cómo se llama ese relato como para buscarlo. Es Alcina TV, que lo va a buscar. Ya lo tiene, en este libro particularmente hay varias crónicas. Es algo que ahora no se ve, pero que era muy común décadas atrás, sobre todo en los 60. El que hacía un comentario sobre una película de cine, es decir, iba a haber un estreno, un crítico cinematográfico, y tuvimos escritores muy buenos dedicados a eso. Entonces, muchos de los escritos póstumos de él interpreta a un crítico de cine que fue a ver una película ficticia, ¿no? Entonces, otra vez ese maldito tanque, ¿no? Un tanque de guerra que aparece en una película y contando esas historias. Ese cuento se llama Borges. Ese cuento se llama Borges. Y está en la página 151. Joseca es el que representa a Borges, que es el señor Pepe Corvina, ¿cómo se llama? Era el que más... de hincha defensor. Sí, de la calle ahí. Sí. Porque él le pregunta, me gustaría conocer a Borges, entonces Joseca le dice, ¿querés conocer a Borges? Vamos. Y fueron al bar donde Borges iba a tomar un vaso de leche caliente todas las tardes. Acá aparece Borges, dice, Borges está comiendo una tortilla de espinacas y debido a su ceguera más de una vez se lleva a la boca el tenedor vacío. Está sentado a la cabecera de una mesa muy larga solo. Un mullido sillón de cuero y un mueble con libros completan la escena que recuerdo. Así lo veré cuando entre en su apartamento de la calle Maipú en Buenos Aires. Pero antes será necesario que pase por la editorial Abril para hablar con el uruguayo Homero Alcina Tevenet, a quien apenas conozco y al que he de plantear mi necesidad de conseguir algún trabajo, publicar alguna nota. Un tipo que va a pedir trabajo. Es un atrevimiento de mi parte. Homero Alcina Tevenet es un reconocido intelectual, especialista en crítica de cine de la cofradía de Onetti, quien además de su amistad le dedicó uno de sus mejores cuentos, Bienvenido Bob. Entonces el tipo se siente amedrentado, este flaco alto, se siente amedrentado de ir a pedirle trabajo. Me recibe en su escritorio, sabe algo de mí, me escucha, lo escucho, la cosa no es fácil. Yo lo admiro y eso me hace sentir incómodo. No debiera ponerlo en la situación de tener que decirme que de momento no tiene nada para ofrecerme, que tal vez... Suena el teléfono. Perdón, un segundo, me dice, y atiende. Escucha, casi no habla. Alguien le está explicando algo. Tal vez sea otro uruguayo que, como yo, lo incomoda para ver si le consigue algún trabajo, aunque sea para barrer las oficinas. Algunos creen que este hombre, por ser quien es y cómo es, y
y estar en el cargo que está en semejante empresa puede hacer magia. Yo fumo, me miro las líneas de la mano como si supiera leerlas, compruebo la limpieza de mis uñas. De pronto, Alcina Tevenet me mira y habla. Le habla al que lo llamó y le dice: el hombre que andas buscando lo tengo aquí, al lado mío, te lo mando. Cuelga y me dice: era Héctor Olivera, director de cine, que necesita un asesor de lenguaje que sea uruguayo para trabajar en el guión de una película sobre un cuento de Borges. ¿Te animás? Cosas así no deberían ocurrir, pienso. Uno no está preparado para comprenderlas. Este mismo hombre que es capaz de escribir con esta sensibilidad de una entrevista en la que le va a pedir trabajo a otro fue el que nos hizo reír hace un rato. ¿Ah? Porque para podernos hacer reír hay que primero conocernos a nosotros y mirarnos a nosotros. Y él mira a Homero Alcina Tevenet y mira a Borges comiendo la tortilla de espinaca, pero antes, para llegar a Borges, necesitó pasar por ese periplo de pedirle trabajo a alguien que no conoce y que admira. Cuento cortito: Terronazo versus Aperia, ¿no? Fútbol y este narrador. De paso cañazo, se quedan con 3 cuentos para el periodo de ostracismo en que estaremos separados. Les canto un bolero: nosotros que nos queremos tanto debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Terronazo versus Aperia. Comienzo abrupto. Hombre que supo jugar al fútbol, ahora que dice el Rengo Sotelo Cartucho. Se enrenqueció de chico. Se enrenqueció de chico. Porque el padre le decía siempre que no arrastrara las patas para caminar. Y la madre, que era medio sargenta, para darle la contra al viejo, le decía que arrastrara lo que quisiera. Entonces, para hacerle el gusto a los dos y que no anduvieran discutiendo, el muchacho arrastraba una sí y otra no. Se le gastó la zurda. Parece que estuviera escribiendo un silogismo, es decir, pasó esto y esto, entonces esto. Es decir, que se le gastara la zurda es la consecuencia lógica de que arrastrara una pata sí y la otra no, según el narrador. Y no olviden que el narrador es omnipresente a mí que estoy leyendo esto. Se llama Don Verídico, entonces el tipo me está contando algo que es inverosímil, pero la categoría del narrador me está diciendo esto es así. Una vuelta llegaron al boliche El Resorte unos forasteros del Atlético Aperia para un desafío al Terronazo Fútbol Club. No nos dice nada más, pero si llegaron al boliche, los del boliche son los del Terronazo. Lo dijimos siempre con Veledo, es decir, detrás de cada club había un boliche que le daba el lugar de reunión y el soporte económico. Lo dijimos con Veledo porque Veledo tiene más camino recorrido que yo. Lo mejor que tenía el Terronazo era el Pardo Santiago. Nos lo presentó el Pardo Santiago. Pateaba como cable pelado. Golero que le metía las manos la sacaba chamuscada. Es una exageración sobre otra y sobre otra. Pero ojo, que un pelotazo en las manos te las deja calientes, ¿eh? Sin embargo, ahí tiene el Tape Olmedo, Mamau, cada vez que pateaba abría un surco con el dedo y le pelaba la canilla al contrario. Cuando jugaba de golero, había que pincharlo de afuera con una picana para que no se quedara dormido contra un poste. La misma picana de picar los bueyes era la que servía para tener despierto al arquero en el arco. Lindo cuadro para ser dulce. El partido entre Terronazo y Aperia se arregló por una olla podrida con matambre y todo. Para el clásico llegó un bruto genterío de gente de otros pagos. Era obligatorio andar armado. Una afirmación que tira así. Era obligatorio andar armado. El comisario
dijo que siempre gente armada discute menos. Estamos con el tema de la violencia, ¿no? Es decir, estamos inmersos en el tema de la violencia y acá tenemos una gente que va armada a un partido de fútbol y después vamos a tener algún otro episodio de violencia. Como el partido era bravo, el Terronazo contrató por 1 litro de vino al Rengo Sotelo. Cuidado que estos contratos existieron siempre. No sé si tan baratos como 1 litro de vino, ¿no? Pero una asistencia de 2 damas juanas, una heladera, un calefón, ¿cómo no? Sí, 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 sí. Lo que es en el interior y tal vez en ciertos lugares de Montevideo, lo que se vivía era un amateurismo que se le llamaba amateurismo marrón. Es decir, era marrón porque no era claro. Era amateur, sí, pero cuando había que llegar a jugar, si podías incentivar a los tuyos para tenerlos seguros. Maldonado, no se olviden que tenía una característica en los campeonatos de verano, cuando se armaba la selección de Maldonado, tenías que compensar al que iba a estar jugando y practicando con la selección, lo tenías que compensar de que no poder realizar el trabajo de temporada. Entonces, de alguna forma el dirigente tenía que arreglar, o por la recaudación, o por lo que fuera, pero había que arrimar unos pesos a ese jugador. Acá era por 1 litro de vino, se contrató al Rengo Sotelo. Como le gustaba hacer Rengo en serio, usaba muleta. Le había agarrado la mano, que era una luz el tal Sotelo. Entraba al área gritando ¡Ave María Purísima! Y no había quien lo parara. ¿No? Lo de Ave María Purísima ya no se usa más, pero era la forma que tenía de entrar. Es decir, Ave María, y de adentro se le contestaba sin pecado concebido. Sin pecado concebido. Ahí sale perro, porque los perros salían a ladrar, sale perro y dejaban entrar al que venía. Partido muy peleado, estaba por terminar 0-0 cuando la agarró el Pardo Santiago y se la dio a Sotelo. El Rengo salió para el arco a los gritos y los contrarios se apelotonaron para esperar. Se armó una. Levantaron una polvareda que no se sabía quién era cuál. Tanto el golero que salía cada 2 por 3, y tiene que corregir ahí el 3, a respirar un poco y volvía a clavarse en el tierrerío. Es decir, una imagen de un montón de tierra volando. Se ríen. El dale los Peñaroles de la década del 60, ¿de qué hablaba? De la polvareda. De la polvareda que se levantaba. Las canchas no eran las canchas que ven ahora en los discos, los que están en el fondo mirando el celular los partidos del Mundial de Clubes. No son de pasto sintético, eran de tierra y volaba el terrerío. Ahora, que ese tierrerío hiciera que el golero saliera del entrevero para tomar aire, para después volver a entrar, ya es una exageración mayor. Bien, fantástico, pero nos prepara. Fue cuando se escuchó la voz del Rengo Sotelo que gritaba ¡Penal! ¡Penal, Sotretas! Y no me discutan, ¡penal! Cuando se abajó la polvareda, estaba Sotelo a los gritos y con la muleta quebrada en 2. Lo habían barrido y no era cuento. Es decir, la evidencia física de que habían golpeado a ese jugador era una muleta quebrada. Lo tiró el Pardo Santiago. Fue penal, lo tiró el Pardo Santiago. Se obvia todo lo que no sea necesario. Lo tiró el Pardo Santiago. El golero no la vio a la pelota, pero sintió un calor al pasarle la pelota al lado que se tuvo que sacar la camiseta. Nada, para mojar la cancha. Y las maestras te pueden decir que para los bailes echaban agua para que no se levantara el tierrerío en los bailes, en el patio. Y que en lugares muy peligrosos también le ponían creolina a esa agua para que hubiera rico olor.
Bueno, y nos vemos Después de receso. después del receso. Espero que les haya gustado la selección. Muy bien. Bueno. Qué lindo, qué lindo. Vamos a hacer un primer plano. Ahí está. A ver.